Feliz sábado, queridos amigos y queridos hermanos. Hoy tenemos un día especial, no solamente porque es sábado, sino también porque le damos continuidad al video anterior. Esta es la parte 2 que venimos estudiando de las profecías de Daniel. En el video anterior, en la parte 1, ya habíamos visto cómo Daniel se le presentó, ¿sí?, el tener que interpretar el sueño del rey Nabucodonosor a través de la estatua y también de las 4 bestias que se describen en Daniel capítulo 7. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es seguir relacionando, ¿sí?, la 4ª bestia, la última que había tenido en visión Daniel, ese cuerno pequeño que salía y se sobresalía de medio de los otros cuernos, ¿sí? ¿Qué es lo que significa eso? Y vamos a relacionarlo, esta bestia, con la bestia que está en el Apocalipsis 13, que se menciona 2 allí, pero vamos a relacionarla con una en específico. Así que vamos a ver, sin ir más lejos, sin perder tiempo, la segunda parte. Vamos a pasar a la diapositiva, donde nos describe Daniel 7, 19 al 28. Vamos a repasar. Dice allí Daniel: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras oleaba con sus pies, ¿sí? Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y de los otros que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, ¿sí?, que sus otros cuernos. Sabemos y hemos estudiado que representan imperios. Entonces, este era muy especial. Sigue relatando en el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Todo esto es simbolismo, ya vamos a ver de qué se trata. Sigue relatando: hasta que vino el anciano de día y se dio en juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, ¿sí? Y bueno, los santos, sigue relatando allí, que venían hacia justamente al anciano de día. Vamos a seguir leyendo. Versículo 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino, ¿sí?, en la tierra, el cual será diferente de todos los 4 reinos, de los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan de aquel reino, ¿sí?, que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Venimos repasando de lo anterior, ¿sí? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Ahí sigue hablando del cuerno ese pequeño que destaca. Hablará palabras contra el Altísimo, ¿sí?, contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Quiero que presten atención a este versículo, que no solamente va a perseguir a los santos que siguen a Dios, sino que pensará cambiar los tiempos y la ley. Vamos a ver en forma separada qué quiere decir eso. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, ¿sí? Ya hemos visto en videos anteriores quién es nuestro juez. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea todo el pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, este reino es eterno, y en todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, relata Daniel,
Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón, ¿sí? Allí Daniel termina allí su visión relatando, ¿no?, de cómo ese cuerno prominente, ese cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo. Ahora vamos viendo qué es lo que ocurre, ¿sí? Entonces allí vemos la imagen trayendo un poquito con lo que vimos en el video anterior, ¿sí? En los pies, que era una mezcla de hierro y de barro, ¿sí?, comparado con los 10 imperios, ¿no?, comparado con la cuarta bestia, ¿sí?, los 10 cuernos que allí vemos. En Daniel 2, las piernas de hierro, como decía, que representan al Imperio Romano, termina en 10 dedos, que simbolizaban las divisiones de Roma. En Daniel 7, la cuarta bestia tiene 10 cuernos que simbolizan las mismas divisiones de Roma, ¿sí? Esto no es casualidad, siempre Dios muestra en claro este simbolismo. Roma no fue conquistada por un quinto poder mundial, sino que fue dividida por la invasión de las tribus bárbaras del norte y fue decayendo desde el 351 hasta 476 después de Cristo, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a identificar las características de ese cuerno pequeño que derribaba a esas tres que tenía alrededor, sus compañeras, como quien dice. Bien, identificando la característica del cuerno pequeño. ¿Dónde surgió, ¿sí?, el cuerno pequeño? Eso lo encontramos en Daniel 7:8, que dice, vamos a repetirlo. Mientras yo contemplaba, dice Daniel, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos. Fíjense en qué distinto que era el resto. Ojos como de hombres y una boca que hablaba grandes cosas, ¿sí? En otras versiones hablaba abominaciones, dicen, ¿no? Dado que el cuerno, entonces, una aclaración, dado que el cuerno pequeño surgió entre los 10 cuernos, deberá aparecer en Europa occidental, ¿sí?, y que fuera del Imperio Romano Pagano, así como una conclusión a este versículo. ¿De dónde surge? ¿Sí? De la Europa occidental, del Imperio Romano Pagano. Vamos a pasar. Bueno, ¿el cuerno pequeño surgió antes o después de la división del Imperio Romano? Bueno, Daniel 7:8 mismo lo dice. Como el cuerno pequeño surgió entre las 10 divisiones de Roma, tendría que surgir después de que Roma fuera dividida, o sea, en algún momento después del año 476 después de Cristo, ¿sí? ¿Cómo describe el profeta Daniel los ojos de este poder? Acuérdense que el cuerno lo describe que tiene ojos como de hombre. Bien, en la Biblia los ojos son símbolo de sabiduría o entendimiento. Eso lo van a ver en Efesios 1:18, que dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Una pequeña aclaración donde nos habla que este poder terrenal que surgiría, ¿sí?, en los primeros siglos después de Cristo, tenía sabiduría o entendimiento humano. Eran los ojos de un hombre, no los de Dios, ¿sí?, para poder aclarar un poquito eso. No eran los ojos de Dios, sino de un hombre. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo compara Daniel a ese cuerno pequeño con los 10 primeros cuernos? Sí, eso está en Daniel 7:24, un versículo antes a lo que estábamos hablando. Y los 10 cuernos significan de aquel reino se levantarán 10 reyes. Si hablan cuernos igual a reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Bien, ¿qué quiere decir esto?
que las divisiones de Roma eran más que nada poderes políticos. Este nuevo poder es diferente, por lo tanto no debe ser un poder político, ¿sí? Por eso es distinto, sino que es un poder religioso, este cuerno pequeño, ¿sí? ¿Cómo puede ser que los otros cuernos restantes eran distintos a este? ¿Por qué? Justamente esto. Todos los otros cuernos que representan o simbolizan reyes de poder político, este que era totalmente distinto es de poder religioso. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo sacamos conclusiones con esto? Bueno, no es conclusión mía, sino que vamos a estudiar a través de la palabra de Dios. ¿Qué tres características de este poder describe Daniel en el versículo 25? Acá está. Y hablará palabras contra el Altísimo. Habíamos leído esto, pero quiero que lo recalquemos para que nos demos cuenta de quién es. Habla palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí pareciera ver de que hay una persecución, ¿sí?, contra los santos de Dios, los que eran fieles a Dios en ese entonces. Esta sorprendente profecía predice que un sistema político-religioso surgiría del antiguo imperio romano en los primeros siglos después de Cristo, basado en la sabiduría humana, concilios eclesiásticos y decretos hechos por el hombre. Trataría de cambiar la misma ley de Dios, ¿sí? Ahí pensará cambiar los tiempos de la ley, que ya estamos hablando, ¿sí?, de videos anteriores. ¿Quién fue el que cambió la ley de Dios? ¿Sí? Proviene desde Roma, ¿sí?, el papado. Sigue diciendo, la Biblia predijo que la iglesia primitiva, ¿sí?, los discípulos de Cristo, cuando comenzaron a predicar después de la ascensión de Jesús al cielo, allí ya se formó la primera iglesia, que ingresaría en un periodo de apostasía. Ahora vamos por el por qué. Vamos a ver a la siguiente. ¿Por cuánto tiempo tendría la supremacía ese poder, ¿sí?, ese cuerno pequeño, ese poder religioso? Basándonos todavía en Daniel 7:25, ¿cuánto tiempo? Dice, este periodo de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, quizás ahora no lo van a entender, pero ahora vamos a explicar bien esto. También se menciona en Apocalipsis 12:14. Quiero hacer una mención. No hay que separar Daniel de Apocalipsis. Las profecías se relacionan muy íntimamente, ¿sí?, las de Daniel con Apocalipsis. De acuerdo con Apocalipsis 12:6, este periodo de tiempo equivale a 1260 días proféticos. ¿Sí? Si ustedes leen en esa profecía, mencionan los 1260 días. Esta es otra manera de hacer un cálculo de ese periodo en la Biblia, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? La palabra de Dios habla de que los días se refieren a un equivalente a año, ¿sí? Un tiempo se refiere a un año, que serían 360 días proféticos. Dos tiempos que menciona en el mismo versículo son 2 años, que sería, por cálculo matemático, 720 días proféticos. Y medio tiempo sería medio año, 180 días proféticos, ¿sí? Entonces, vamos pasando a la siguiente diapositiva. Nos está explicando de qué se refiere esto, los 1260 días proféticos o años. En la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Acá quiero que por favor anoten, ¿sí?, en sus cuadernos que en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6 menciona justamente la palabra de Dios de que el día equivale a un año profético, en forma literal. La Biblia es exacta. El cuerno pequeño o el poder conformado por la Iglesia y el Estado reinaría en supremacía por 1260 años,
o sea, durante los siglos oscuros de la Edad Media, ¿sí? Relacionándolo un poco con la historia. Ese poder romano, la iglesia medieval, sustituiría la palabra de Dios con la tradición humana, la ley de Dios con las leyes de los hombres, y el perdón y el arrepentimiento prescriptos por Dios con las penitencias e indulgencias prescriptas por la iglesia. Ellos quieren, como quien dice, copiar o hacerse dueños de lo que Dios realmente da, ese don gratuito del perdón, ¿sí? Y el genuino, esa genuina esperanza que nos da del arrepentimiento. Bueno, ellos los copian también a través de la penitencia y las indulgencias. Muchos fieles cristianos se negarían a someterse a esa unión entre la Iglesia y el Estado y serían perseguidos. Y que de hecho en esa época medieval justo hubo esa gran persecución durante esos años proféticos. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. La primera bestia del Apocalipsis 13, acá justamente, ¿por qué la vamos a relacionar con la cuarta bestia de Daniel 7? Bien, ¿por qué? Porque justamente allí, como se ve en las imágenes, está representada por un león de 10 cabezas, ¿sí? Con sus respectivos cuernos, que son 10, ¿sí? Que también representan esos reinos. Bueno, vamos a leerlo a través de la palabra de Dios, que es lo que nos describe, ¿sí? Apocalipsis, en este caso, que se le fue revelado, Dios se lo reveló a Juan. Juan habla de la siguiente manera, inspirado por el Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Traten de detenidamente leer el versículo porque vamos a ver el simbolismo de qué es lo que es el mar, ¿sí? Que simbolizan en este caso las 7 cabezas y los 10 cuernos, las diademas, este nombre blasfemo que menciona allí. Y sigue relatando, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Eso está en Apocalipsis 13, 1 y 2, para que vayan apuntando. Bien, esta primera bestia de Apocalipsis 13 sale del mar, ¿sí? Se lo recalco, ¿por qué? Porque durante todo el capítulo de Apocalipsis 13 habla de otra bestia que surge de la tierra, pero eso lo van a ver en una tercera parte, ¿sí? El sábado que viene del próximo video, ¿sí? Pero ahora vamos a concentrarnos en esto. La bestia que sale del mar en comparación a la segunda bestia de este impresionante capítulo que sale de la tierra, ¿sí? Bien. Como ya sabemos, el mar es el símbolo de un lugar de semejante poblado, ¿no? Acá lo que quiere decir es que representa a muchas aguas o el mar, a la población, a mucha cantidad de gente, donde hay pueblos, ahí dice, muchedumbre, naciones y lenguas. Véase entonces en Apocalipsis 17:15. ¿Sí? Para que se vaya apuntando. Y una bestia es el símbolo bíblico y profético de un reino o imperio. Volvemos a repetir. Vamos a recordar video anterior y también por el versículo en Daniel 7:17. Bien, esta bestia que sale del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos con diademas. Las diademas son coronas sobre los cuernos. Recuerda entonces que un cuerno representa un poder o un reino, que eso está en Daniel 7:24. Al mostrarnos coronas sobre los cuernos, el pasaje nos está mostrando monarquías, que muchas veces son dictaduras, ¿sí? Es muy significativo que esta bestia tenga un nombre blasfemo. ¿Se acuerdan que en el versículo hablaba de que tenía un nombre blasfemo? Sobre sus cabezas, lo que nos muestra que este poder está en contra de Dios, ¿sí?
Además es semejante a un leopardo, un oso y un león, característica así que habíamos visto de esas bestias salvajes que vio Daniel en el capítulo 7. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Todo coincide, ¿no? Fíjense, todo coincide. La primera figura es la bestia que vio Daniel, ¿sí? Con el cuerno pequeño que se ve, quizás no se vea tanto, pero es la que está aquí al medio, comparado con la bestia que vio Juan, revelado en Apocalipsis 13, ¿sí? Nada es por casualidad, sino que las dos, por eso decimos que sí o sí tienen que ir de la mano para poder entender lo que ha sucedido en el pasado y lo que va a ocurrir a futuro. Bien, ¿cuáles son esas comparaciones? Esto quiero que lo vayan anotando y que les queden, ¿sí? Igual aún así hago un paréntesis, no se queden en pedirnos el estudio bíblico sobre este tema, para enriquecer más este tema. Ambas son bestias, ¿sí? En las figuras que les mostré. Está en Daniel 7.3 y en Apocalipsis 3.1. Fíjense la comparación. Ambas salen del mar, ¿sí? También mencionan Daniel 7.3 y Apocalipsis 13.1. Ambas tienen 10 cuernos, ¿sí? Ambas se destacan por la blasfemia, ¿sí? Las dos siempre producen blasfemia, hablan blasfemia contra Dios, ¿sí? Ambas tienen algo de leopardo, oso y león. Y también tienen 7 cabezas, ¿sí? Eso está en Daniel 7, del 4 al 7, 11 y 12, y en Apocalipsis 13.2, ¿sí? Es como para hacer un resaltar de que tiene esa comparación. Las características de las 3 bestias anteriores, el león, el oso y el leopardo, fueron absorbidas en la 4ª bestia, terrible y espantosa, que menciona allí Daniel. De esta manera, Roma, la 4ª bestia, asimiló como una esponja sus características paganas, ¿sí? Adoptó todas esas características paganas de las anteriores. Es peor, como quien dice, por eso describe Daniel que era una bestia espantosa y terrible por esta situación. Al igual como lo describe en Apocalipsis 13.2, así fue el dominio y la vida de las 3 bestias anteriores, que habían sido prolongados en la 4ª bestia. ¿Sí? Allí vuelve a recalcar Daniel 7, 11 y 12, para que vuelvan a verlo. En este sentido, forman una unidad. La palabra esa también tiene mucho que ver con videos anteriores que hemos tratado sobre el tema del ecumenismo, ¿sí? Les recomendamos que busquen en YouTube y lo vean. Y sumando, las cabezas de las 3 bestias son la 4ª, por la que fueron asimiladas, tenemos en conjunto, o sea en total, 7 cabezas, ¿sí? Allí está la referencia. Vamos a la siguiente diapositiva. La primera bestia del Apocalipsis 13, acá ya estamos entrando de quién es Roma en su segunda fase, ¿sí? Porque la primera fase ya la vimos en la época medieval. Bueno, ya vamos a ver lo que es la Roma en su segunda fase y que también en parte vamos a ver el próximo sábado, que no se lo pierdan. Estamos en la tercera parte de este video, de este estudio. Vamos a ver por qué se produce esa segunda fase. Hubo un cambio de religión en Roma. La bestia terrible y espantosa, ¿sí? Que se menciona allí. Por lo tanto, cambió también el símbolo. Antes Roma era pagana y ahora, ¿sí? Lo que es en Apocalipsis, es cristiana católica. Bueno, acá hay una expresión, ¿no? Dice, hubo una transformación de Roma pagana a una Roma papal. ¿Cómo es esto? Esta transición ya aparece en varios lugares de las profecías de Daniel y del Apocalipsis por causa de su importancia histórica y para la correcta comprensión de la palabra de Dios. Va de la mano mucho lo que dice la palabra de Dios con la historia. De hecho, la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es un libro histórico.
y también profético, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bien. Las asimilaciones de Roma, ¿sí? La primera parte del versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de boca de león. La bestia romana es semejante a un leopardo y tiene partes de un oso y de un león. En otras palabras, se asemeja de alguna manera al león, que sería Babilonia, al oso, Medo-Persia, y al leopardo, Grecia. Algo de estos imperios incorporó en sí mismo. El Vaticano asimiló y absorbió algunas de las características de estos reinos en su propio reino, ¿sí? En primer lugar, todos los primeros mencionados eran potencias perseguidoras, pues tenían incorporado en sus gobiernos la unificación de la Iglesia, religión y Estado, que sería la política. Y el Vaticano llegó a ser la perfecta unificación de Iglesia y Estado. Esto, por favor, no se lo pierdan, que es lo que vamos a ver sábado próximo. ¿Por qué? ¿Qué características específicas podemos destacar que el sistema papal integró de esos reinos anteriores en su propio reino? ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, allí lo habla claramente. Del león babilónico asimiló la adoración al sol, ¿sí? Que hemos visto que simboliza la adoración al sol, la adoración santa del domingo, ¿sí? Del oso asimiló lo que es del imperio medo-persa, la veneración del rey como si fuese un dios y por consiguiente su infalibilidad, ¿sí? Véanlo, ¿sí? Estudienlo en Daniel 6:8 y versículos 12 y 15. Y del leopardo, ¿sí? Que viene de Grecia, asimiló la idolatría. Obviamente por eso hablará palabras contra el Altísimo, cambiará la ley, tendrá pensado cambiar la ley. ¿La cambió? Sí. ¿Por qué? Justamente por esto, porque asimiló la idolatría. ¿Cómo puede ser que justamente saca de los 10 mandamientos de Dios, lo que son los primeros 2 mandamientos de Dios, de que no hay que tener imagen alguna en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, de rendirle culto ni adoración? Eso la Iglesia romana católica lo quitó, ¿sí? Atenta contra la ley de Dios. Pueden verlo también en Hechos 17-16. Vamos a pasar al siguiente. La segunda parte del versículo dice, desdoblándolo, ¿no?, al versículo: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 3:2. Como ya sabemos, el dragón es en primer lugar un símbolo del diablo y en segundo lugar un símbolo del Imperio Romano. El hecho que el dragón haya dado su poder, su trono y grande autoridad a la primera bestia del Apocalipsis 13, es decir, Roma papal, es muy significativo y revelador. Lo que el versículo describe es la manera en la cual el diablo, mediante Roma imperial, transfirió el poder, el trono y la autoridad de Roma pagana e imperial a Roma papal católica, ¿sí? Tiene mucho que ver Satanás, cómo ha manejado, obviamente, justo a través de los tiempos, cómo cambió esa transición de la Roma pagana a la Roma papal católica, como nosotros conocemos hoy, en las profecías. Históricamente, sí ocurrió de esta manera, la transferencia de poder. ¿Cómo fue esa transferencia? Mediante los emperadores católicos del Oriente, Zenón y Justiniano, y el general Belisario, fueron destruidos los bárbaros arrianos que amenazaban el desarrollo del papado. Las demás tribus bárbaras entregaron sus ejércitos al obispo de Roma, siendo la primera de ellas los francos bajo el Clodoveo, ¿sí? Ahí puse, bueno, recuerden Daniel 8:12, ¿sí?
¿sí? Donde se habla justamente de esta transición, que siempre que le estoy mencionando continuamente. Vamos a pasar a la siguiente. La transferencia del trono. Cuando el emperador romano Constantino transfirió la capital de Roma a Constantinopla, dejó un vacío de poder en Roma. ¿Sí? Dejó un vacío de poder en Roma. Vayan mirando un poquito con la profecía que estamos viendo, que fue asumido por los papas. De esta manera, los papas heredaron el trono que antes ocupaban los césares, como quien dice, ¿no? Roma, la ciudad eterna, entre comillas, se convirtió en la Santa Sede, ¿sí? Hay un proverbio que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Justamente habla de eso. Los papas se sentaron en el trono del control político y religioso del antiguo imperio romano en Europa, ¿sí? Aquí ya estamos hilando del por qué esa transferencia y cómo se dio. De esta manera Roma papal obtuvo la gran autoridad mencionada en el versículo. De paso, se ha dicho que estos hechos históricos son evidencias, ¿sí? Adicional, que el dragón del Apocalipsis 12, 3 y 4, ¿sí? Que quiero que lo busquen en sus casas para estudiar, es el imperio romano y que el diablo está detrás de ambas fases de la potencia de Roma, ¿sí? Siempre Satanás está manejando este poder, ¿sí? Bien, la primera bestia del Apocalipsis 13, ¿sí? Es el cuerno pequeño de Daniel 7. Te van a preguntar, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? De por qué se relaciona de la primera bestia del Apocalipsis que sale del mar con el cuerno pequeño de Daniel 7. Bueno, por todo la sencilla razón de lo que venimos explicando y lo que vamos a seguir viendo. Por el mismo lenguaje y los mismos símbolos utilizados en ambos capítulos, reconocemos sin lugar a dudas que el capítulo 13 de Apocalipsis es la continuación directa del capítulo 7 de Daniel, tratándose del mismo poder. Vuelvo a repetir, Roma papal, el sistema ¿de quién? Del Vaticano. En Daniel 7 recibió el nombre de cuerno pequeño, ¿sí? Recordemos eso. Y en Apocalipsis 13 recibe el nombre de bestia semejante a un leopardo. Es como que le realza ese poder, ¿sí? En Apocalipsis 13. Vamos a seguir. He aquí, bueno, las características repetidas para su fácil identificación. Ambas tienen una boca que hablan grandes cosas, o en otras versiones, como he dicho, hablan blasfemias contra Dios. Allí está Daniel 7:8, 11:20 y en Apocalipsis 13:5. Esas cosas que hablan son palabras contra Dios, es decir, blasfemias, ¿sí? Y ambas hacen guerra contra los santos, ¿sí? Contra aquellos que queremos y determinamos de seguir a Cristo, ¿sí? A seguir al Cordero por donde quiera que va y no seguir a este sistema. Vamos a seguir. Bien, acá hay un esquema para poder comprender de que por qué hace guerra contra los santos, ¿sí? Es por esto mismo, por esta profecía de los días, años, de los 1260 días y años proféticos, que se refiere a partir del año de 538 hasta 1798, de la soberanía papal en Europa. Durante todos esos años hubo persecuciones medievales, muchos años, demasiado, y que se relacionan justamente con la profecía de los 42 meses. Si siguen leyendo en Daniel capítulo 8, 9, ¿sí? Si siguen leyendo después de estas comparaciones de las bestias, ¿no? Que hace Daniel. Ahí hay como un cálculo matemático para que se comprenda mejor
¿Por qué se llega a 1260 días, años? Esos 42 meses se los multiplica por 30 días que tiene el mes, ¿sí? Que se llega a los 1260 días, años. Como dijimos, un tiempo representa 360 días, 2 tiempos 720 y medio tiempo 180, lo que los sumado llega a los 1260 días de persecución medieval que hubo en esa época de soberanía papal en Europa. Y vamos a pasar a la siguiente. Bien, allí la aclara, ambas tienen el mismo tiempo profético, tanto Daniel como Apocalipsis, de los 1260 años. Recordamos entonces que esos 1260 días, los tres tiempos y medios y los 42 meses son sinónimos del mismo tiempo histórico de la soberanía papal que abarca esos años que habíamos visto en el esquema, ¿sí? Del 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Ambas reciben un golpe duro al cabo del tiempo profético, que trae la liberación de los santos perseguidos por el poder papal en 1798, pues en Daniel 7:25 indica que los santos del Altísimo serán entregados en su mano, o sea, allí hago una salvedad del cuerno pequeño, hasta el cumplimiento del tiempo profético de los 3 y medio de tiempo. Y Apocalipsis 13, 3, 5, 7 y 10 da a entender que los santos serán perseguidos, o sea, ahí donde hablaba, si recuerdan, minutos antes, de que había una segunda fase de persecución. Justamente ahí en Apocalipsis habla de esta persecución, esta segunda fase de persecución, que serán perseguidos los santos y vencidos durante los 42 meses. Pero al cabo de ese tiempo profético, el poder papal recibirá su herida mortal, ¿sí? Fue así como ocurrió. Tras los 1260 años de la soberanía papal, allí hablamos justamente de la historia, el Papa Pío VI, como representante del Vaticano, experimentó el destierro y llegó a estar en cautividad en el año 1798 después de Cristo, allí donde recibió la herida mortal, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Ambas asimilan como una esponja las características paganas de los reinos anteriores, repasando un poquito lo que habíamos visto. Ambas se levantan tras la forma pagana del Imperio Romano y ambas se levantan tras el león, ¿sí? Que es Babilonia, el oso Medo-Persia y el leopardo Grecia y la bestia terrible espantosa que es la Roma imperial, ¿sí? Y el espantoso, la espantosa bestia que es el dragón. Sí. ¿Cuáles son esa blasfemia de la bestia? Dice en Apocalipsis 13, del 1 al 5. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahí yo se lo subrayo para que lo tengan en cuenta. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, otra vez vuelve a repetir, y se le dio autoridad para actuar allí lo que estaba explicando, 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En Daniel 7:25 ya habíamos visto que el poder papal hablaba grandes cosas que habíamos definido como blasfemia, que eran palabras contra el Altísimo. Ahora entonces, en el texto de Apocalipsis 13:5 evidencia que esas grandes cosas que hablaba con su boca son evidencias de blasfemia, ¿sí? Entonces, esto se relaciona muy íntimamente, como están viendo a lo largo del tema, que Daniel 7
y Apocalipsis 13 tienen mucho que ver, tanto en época de historia, de persecución medieval, como la que va a ocurrir, ¿sí? No falta mucho tiempo, como quien dice, todo se está dando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Lo digo ¿por qué? Porque lo vamos a lograr entender cuando veamos la tercera parte. Bien, otra cosa, pero que esta bestia hace que no le corresponde, que se pone en el lugar de Dios. Este punto destaca la arrogancia del poder en cuestión. ¿Qué se cree? ¿Sí? Este poder político, religioso mejor dicho, que es el Vaticano, para ponerse en el lugar de Dios. Es una de las blasfemias según la Biblia en cuanto al hombre que se hace pasar por Dios, poniéndose en su lugar. Eso está en Juan 10:33. Mayor soberanía no puede haber, ¿sí? Es justamente esa la arrogancia original de Lucifer, ¿sí? De Satanás, de querer usurpar el lugar de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Isaías se habla de que en un momento Satanás quería ocupar el lugar de Dios? Luego ofreció esa blasfemia de apoderarse del lugar de Dios indebidamente a la primera pareja edénica, diciendo: seréis como Dios. La primera mentira, ¿sí? Génesis 3:5. Jesús fue acusado por blasfemia, ¿sí? Por blasfemo, por ser blasfemo. Sabemos que no es así, que no fue así. Por ponerse en lugar de Dios, ¿sí? Fíjense, fue acusado. Pero él obviamente no blasfemó porque era Dios, ¿sí? De hecho es Dios. Humano en su momento. Uno de sus nombres es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pues cuando Cristo estaba en la tierra, Dios estaba efectivamente con nosotros. Mateo 1:23. Pero cualquier criatura que se pone en lugar de Dios comete blasfemia, ¿sí? Entonces vemos que el único poder que se quiere sentar en el trono de Dios como Dios, prácticamente vemos que es la Roma papal, el Vaticano. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este contexto nos encontramos con el misterio de la piedad, ¿sí? Que es Dios manifestado en el hombre. Primera de Timoteo 3:16. Está eso. Mientras que el misterio de iniquidad es lo opuesto, ¿sí? Al de piedad. Es la aseveración del hombre de ser Dios. Eso lo van a encontrar en 2 Tesalonicenses 2:7. La primera bestia del Apocalipsis 13, el Vaticano recibe la adoración y la alabanza que tan solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, debería recibir, ¿sí? Fíjense cómo ellos quieren tener esa alabanza y esa adoración que solo Dios la tiene que recibir, ¿sí? El creador de los cielos y de la tierra, ¿sí? Ahí vemos en el capítulo 13, versículo 4 y 8 de Apocalipsis: y adorarán al dragón, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adoración de todos los moradores de la tierra, ¿sí? La adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí vemos cómo el poder papal se pone en lugar de Dios, efectivamente. 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4. La palabra de Dios destaca además en este versículo la manera en la cual el Vaticano usurpa el lugar de Dios con las siguientes palabras: ¿quién como la bestia? Apocalipsis 13:4. Esas palabras y esa forma de expresarse solo le corresponde al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, como enseñan las Sagradas Escrituras. En Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Dioses en menor, ¿no? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible
maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Todos mis huesos dirán: Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Eso está en Salmo 35:10. Solamente se le rinde a Dios el culto y la adoración. Es por eso que solamente a Jesucristo le corresponde el nombre de Miguel, que significa quien como Dios, ¿sí? Miguel, que se menciona ahí en Apocalipsis, ¿no? 12. Sin lugar a dudas que Miguel es otro de los nombres de Jesucristo. Ahora entendemos mejor por qué Roma papal recibe el nombre de serpiente, ¿sí? De hecho, en el lugar donde está, en el Vaticano, tiene toda la forma, hemos visto en videos anteriores, la forma del lugar de serpiente. Es por causa del veneno que sale de su boca, así esa blasfemia que va contra Dios. Y cómo intentó, y de hecho lo hizo, el cambiar la ley de Dios. Y la blasfemia original que salió de la boca de la serpiente antigua en el paraíso era primeramente la oferta engañosa de ser como Dios, como acabamos de estudiar hace instantes, ¿sí? Apocalipsis 12:9 y Génesis 3:5, para que apunte. Y bueno, terminando, ¿sí? Allí está la figura justamente de lo que hemos estudiado y que hemos llegado a la conclusión de la bestia del Apocalipsis, que habla del Apocalipsis 13, la primera, ¿sí? Porque hay dos. La primera, la que menciona, la que sale del mar, que significa que son de muchas aguas, ¿sí? Pero después sigue relatando, ¿sí? Hemos llegado a la conclusión de que es la Roma papal. Pero bueno, acá ya les estoy mostrando y les estoy como haciendo una introducción de lo que vamos a ver el sábado próximo, de que hay una segunda bestia que sale de la tierra, ¿sí? Ahí van a ver la bandera de Estados Unidos, ya van a ver por qué, van a ver, ahí están viendo al presidente actual de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí yo les dejo esa pregunta, ¿de qué significa que la herida mortal fue sanada? Porque ya vimos que en un momento esa herida mortal en el Vaticano se produjo en el pasado, pero va a ser sanada. ¿Y qué relación tienen estas dos bestias del Apocalipsis 13 con los poderes políticos religiosos? Esto lo vamos a ver entonces el próximo sábado. Queridos amigos, espero que lo hayan entendido al tema, esta segunda parte, para poder seguir, como quien dice, enganchando, ¿sí? Estudiando con nosotros este tema. Por favor, los esperamos el próximo sábado y también a que nos soliciten este estudio bíblico. Que tengan un lindo sábado y que el Señor los bendiga.